Bien, continuemos entonces con nuestra sesión del 15 de abril. Estábamos recién viendo los sentidos en los cuales generalmente se leen los textos, que es el sentido literal, el sentido metafórico o alegórico, sentido tropológico y sentido anagógico. Creo que el último representa quizás la mayor riqueza que podemos tener nosotros los cristianos, ¿no? Cuando hacemos de la lectura de la palabra un- una reflexión espiritual, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el sentido de lo que estábamos viendo hace un rato atrás? ¿Cuál es el espíritu o sentido que se le quiere dar a la Biblia? Es un puente entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no es un registro adecuado la literalidad. No es un registro adecuado la moralidad. El registro más adecuado para leer la Biblia es el sentido espiritual, por lo tanto el sentido anagógico, sumado al sentido alegórico, porque el alegórico te lleva a metaforizar, ¿no? Y a hacer entonces comparaciones, a ir de alguna manera detrás de la conclusión. Por lo tanto, creo que por ahí nos ayudaría mucho el que vayamos cultivando a través de la lección divina, a través de la lectura de la Biblia, las representaciones espirituales, los consejos que persuaden el alma, más que preguntarnos muchas veces de manera hasta inútil si es verdad o no lo que dice. Ahí está el mayor problema cuando literalizamos la Biblia. ¿Es verdad que la serpiente habló con Eva? No. ¿Cuál es la metáfora ahí? Todos tenemos un momento de conversación con esa parte más oscura. Todos tenemos un momento de discernimiento. No sé si necesariamente una parte oscura, me corrijo. Es una dimensión donde yo profundizo y donde yo me encuentro conmigo mismo. Por lo tanto, de hecho es interesante porque aprovecho de mencionarles esto. En el relato del Génesis, en ningún momento se señala que la serpiente es el diablo. Nunca se dice. Israel, de hecho, durante el tiempo que ese relato gravitó en torno al pueblo, nunca fue la serpiente considerada el demonio. Solo en el siglo III, en el libro de la sabiduría, por primera vez aparece relacionada la serpiente con el demonio. Por lo tanto, hay prácticamente 7 siglos en la historia de Israel donde esa relación nunca se dio. Ya después con el cristianismo es otra canción. Pero, ¿qué quiero decir? Que en un sentido literal, el texto no nos habla del demonio. En un sentido alegórico, el texto nos habla de la posibilidad que tiene el ser humano de dialogar con esa parte, o dialogar o preguntarse, discernir. En un sentido moral, nos está diciendo que no es correcto transgredir las normas que Dios coloca. Y en un sentido anagógico, es qué persigue el ser humano con traspasar límites. ¿Qué persigue el ser humano que se siente de cara a Dios más bien limitado que abierto a todas sus posibilidades? Ahí estaría un poco como una lectura desde los 4 sentidos en un texto clásico. Pero claro, no todos nos movemos así, no todos hacemos ese ejercicio, y muchas veces ese ejercicio es necesario. Es necesario para hacer que el texto diga lo que el texto quiere decir y no obligarle a que en el fondo vaya respondiendo preguntas que están fuera, ¿no? O no corresponden. Perdón, disculpe. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. La teoría de las fuentes literarias. Ahí aparece, ustedes van a encontrar la diapositiva 22. Aparecen 4 líneas, ¿no es cierto? La primera aparece con la letra J, que dice del alemán Yahweh, fuente yaveísta o yavista. Después aparece la letra E, dice fuente eloísta. Letra D, fuente deuteronomista. Y finalmente la letra P, de la palabra alemana Priester,
fuente de tradición sacerdotal. ¿Qué es esto de las teorías de las fuentes? Quizá alguno de ustedes ya ha escuchado algo, sabe algo, pero ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, estas teorías, o esta teoría de la teoría de las fuentes, surge dentro del ámbito protestante, cuando dentro de la teología llamada liberal, los hermanos protestantes, los teólogos protestantes comenzaron a figurar cuáles habrían sido los caminos para la redacción del Antiguo Testamento. Partamos de lo siguiente para que podamos entender este punto. Ya sabemos que la Biblia son varios libros. Segundo, que tiene o posee distintos y diversos géneros literarios. Y tercero, que fue escrito en un periodo de tiempo aproximadamente entre el siglo X a.C. hasta inclusive el siglo I de la era cristiana. 11 siglos de escritura. Por lo tanto, ustedes estarán de acuerdo conmigo si señalamos que una sola persona no pudo haber escrito todos los libros de la Biblia. Y que por lo tanto adjudicarlo a un autor es imposible. La Biblia tiene muchos autores, ¿no? Y también habría que decir que no significa que por cada libro sea un autor. Puede ser que un libro tenga más de un autor. Y eso ya lo vamos a ver con más calma. Por lo tanto, ante esta constatación de varios autores, de mucho tiempo, de redacción, de edición, lo veíamos también en clases pasadas, de transmisión oral a transmisión escrita, todo esto se tiene que haber dado dentro de ciertos contextos o de ciertas teologías, reflexiones y miradas que permitieron agrupar o que permitirían agrupar cierto grupo, valga la redundancia, de libros bajo una categoría o bajo una nomenclatura que ellos empezaron como a identificar o a tipificar. Se dieron cuenta, por ejemplo, que en varios textos era recurrente ocupar o nombrar a Dios como Yahvé. Muchas veces aparecía el nombre Yahvé. Pero también se daban cuenta, sobre todo en el Pentateuco, que así como aparecía constantemente el nombre Yahvé, inmediatamente también aparecía otro nombre, como por ejemplo Elohim o el nombre Elí, ¿no? Dos formas para llamar a Dios. A muchos investigadores eso les llamó la atención. ¿Por qué existen dos formas? Si Israel tal vez poseía solo una. Posiblemente hay una forma que es más antigua que la otra. Hay una forma de llamar a Dios que fue anterior, primigenia, primitiva, y que después pasa a una forma más consensuada, entre comillas, moderna. ¿Qué quiero decir? O qué estoy ya señalando y que quizá algunos de ustedes ya empezaron a intuir. Y para hacérselo más fácil, ¿no? En la historia de Israel, por toda la investigación que se ha hecho, ha existido una forma de llamar a Dios, de nombrar a Dios, que ha ido siendo o que ha ido evolucionando en el tiempo, que ha ido recogiendo las experiencias del pueblo en otras circunstancias y por lo tanto el nombre también ha tenido una mutación. Uno de los nombres más antiguos que recibe la deidad israelita es el nombre Elohim. Y el nombre Elohim, que aparece ahí en la segunda línea, tal vez debería en términos cronológicos ser el primero, pero el término El o Elohim, ¿ya?, vendría a ser tal vez uno de los nombres más primitivos que recibe Dios, ¿no? El prefijo El en la lengua semita significa generalmente Dios, ¿no? Se puede ocupar como prefijo, sufijo. De hecho hay nombres bíblicos, casi todos tienen que ver algo con Dios, ¿no? Raquel, Daniel, Joel, Rafael, Gabriel, son nombres que tienen que ver, ¿no?, con Dios. Por ejemplo, Rafael, salud de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Gabriel, mensajero de Dios, ¿no? Entonces los nombres terminados con él o los nombres que empiezan con él tienen que ver con Dios. Elohim es una particularidad porque espero que me puedan seguir en lo que les voy a explicar. Elohim tiene el prefijo el y el sufijo im, que siempre es en lengua hebrea, significa plural.
Pero curiosamente, cada vez que aparece la palabra Elohim, no se traduce por la palabra dioses, que sería la lógica, ¿no? Porque es una palabra plural. Elohim, los dioses, ¿no? Se traduce siempre como singular. Entonces, ¿por qué esta particularidad lingüística, léxica, a la vez tiene un componente teológico? Dios es uno, pero en Él está todas aquellas representaciones, aquello que nosotros imaginamos o creemos que es la divinidad. Por lo tanto, Él es una pluralidad en sí mismo. Él es diverso. Por eso se puede manifestar en la brisa, se puede manifestar en la naturaleza, se puede manifestar, estoy hablando para Israel, ¿no? Se puede manifestar como un mensajero, se puede manifestar en el arco iris, en el sol, ¿no? Porque Dios es diverso. De ahí viene esa pluralidad de su nombre. No es que sean muchos dioses, sino que Él en sí es diversidad, es pluralidad, es amplitud, ¿no? En Él se concentra todo lo divino. Este nombre Elohim nosotros lo vamos a encontrar muchas veces en los relatos del Pentateuco, ¿no? Vamos a encontrar que así se le llama a Dios en los relatos donde a veces aparece Abraham. O en el segundo relato de la creación, Dios siempre es llamado bajo esa nomenclatura, Elohim. En cambio, en el primer relato de la creación, ¿no? Y Dios dijo, ¿no? Elohim. De hecho, la Biblia comienza con la expresión Bereshit, bara Elohim. Bereshit, al comienzo, bara, creó, Elohim, Dios. Al comienzo Dios creó, Bereshit, bara Elohim. Entonces, este texto, el texto del Génesis 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, después les voy a explicar por qué se divide así. Ese texto es completamente de la tradición que ustedes pueden ahí llamar, o la fuente que se denomina eloísta. La primera fuente, la fuente yavista, es una fuente que se caracteriza precisamente por lo que les decía. Está asociada al nombre Yahvé. El relato del Éxodo capítulo 3, por ejemplo, es un relato yavista. Y cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dirá a los israelitas? Les dirás, yo soy Yahvé. Esta fuente nacería aproximadamente en el siglo X a.C., ¿no? Surgirá, según la teoría, bajo el reinado de David o bajo la administración de Salomón, porque bajo estos reyes o reinados, la actividad literaria, escriturística, se activó, ¿no? Las monarquías generalmente estaban asociadas también a la aparición de los códigos y de la escritura. Por lo tanto, es muy probable que durante este tiempo se escribieran los primeros relatos yavistas. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿el eloísta no era anterior? Sí, pero la literatura yavista pareciera ser que aparece en términos de tradición escrita antes que la tradición eloísta. La tradición eloísta aparecerá escrita tardíamente, siglo VIII aproximadamente. Más la tradición oral detrás de la tradición eloísta es anterior a la tradición yavista. La tradición eloísta es una tradición que parte fundamentalmente o se fortalece, mejor dicho, no es que parta de ahí, escriturísticamente partirá tal vez desde ahí, desde el siglo VIII a.C., bajo la influencia y bajo la renovación del profeta Elías. El profeta Elías con el profeta Eliseo hicieron una gran renovación a nivel de la fe de Israel, ¿no? Trataron de volver al culto a Yahvé, porque el pueblo se había puesto idólatra. Adoraban a los Baales. Por lo tanto, la tradición eloísta trata de colocar y devolver la mirada hacia Dios. A diferencia de la fuente yavista, la fuente eloísta tenderá a mostrar a Dios de manera más lejana, o de manera menos quizás antropomórfica, porque la tradición yavista justamente tiene esa característica. Se le atribuyen a Dios características humanas, antropomorfismos. Entonces Dios camina a la hora de la brisa de la tarde, habla con Adán, interactúa con Moisés,
Dios Yahvé dice, he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor, tiene elementos muy humanos, ¿no? Dios tiene oídos, Dios tiene ojos, Dios es como un humano poderoso. La tradición eloísta comienza entonces a depurar esta figura y hacer a Dios un poco más majestático, más alejado de la realidad humana o cotidiana. Y por lo tanto entonces vamos a ver un Dios que, a diferencia del yavista que crea al hombre del barro, este Dios crea con la palabra. Dios dice y las cosas son, ¿no? El Dios de la tradición eloísta como también el Dios de la tradición sacerdotal. Y finalmente, o sea, no finalmente, perdón, siguiendo con la diapositiva, la fuente deuteronomista es aquella fuente encargada de relevar la ley por sobre otras cosas, o mejor dicho, su teología es en relación a la ley, a la alianza. Cómo Israel puede ser fiel a este compromiso que ha contraído con Dios, cómo en el fondo conduce su vida. Por lo tanto, hay libros que están dirigidos a que el pueblo vaya aprendiendo esta convivencia, vaya respondiendo a la alianza, y para eso se le entregan como ciertas nomenclaturas, ciertas directrices. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, que claramente su nombre lo recibe de ahí, ¿no? La fuente deuteronomista es posiblemente un grupo de sacerdotes que surgen bajo el contexto de la persecución y exilio a Babilonia y tratarán de salvaguardar la ley, ¿no? La alianza es lo único que les queda. Entonces se preocupan de mantenerla viva y por eso elaborarán este segundo libro, el libro del Deuteronomio, que después voy a hablar un poquito más porque la fuente deuteronomista está muy ligada a este libro, ¿no? Y a otro libro más que es el libro de Reyes. Y finalmente la tradición sacerdotal, que es una fuente que claramente surgirá en el exilio, el exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Pareciera ser que la casta sacerdotal, muchos de ellos llegaron a Babilonia a vivir ahí, y ahí compondrán la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo del Pentateuco. Prácticamente el Pentateuco se termina de escribir en Babilonia. Y cuando están ahí en el exilio, estos sacerdotes ocuparán nuevamente el nombre Elohim, o Dios, Él, para referirse a la deidad, ¿no? No usarán el nombre Yahvé, sino que el nombre será considerado sagrado a tal punto que no se pronunciará más, no se dirá, cada vez que se vea las 4 letras que componen la palabra Yahvé, que nosotros la leemos así, ellos dirán Adonai, ¿no? Que reemplazará a el nombre sagrado, ¿no? La tradición sacerdotal colocará a Dios entonces desde una mirada mucho más teológica, espiritual y elevada, ¿no? Ya no va a ser el Dios que se pasea, ya no va a ser el Dios que habla, va a ser un Dios que se comunica a través, por ejemplo, de sus representantes, de los profetas. A través de ellos hablará, se comunicará con personas elegidas, transmitirá su mensaje de manera más bien profunda al corazón y no necesariamente a través de visiones, ¿no? Sino que su palabra atravesará la historia, ¿no? Es un Dios más espiritual en ese sentido. No quería ocupar la palabra, pero tiene que ver con eso. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, pero lo que sí yo les pido de tarea, no me la escriban, sino que ustedes hagan el ejercicio. Vayan a los distintos ejemplos de las fuentes literarias que aparecen en la diapositiva número 23. Aparecen ejemplos en el libro del Génesis, segundo de Samuel, primero de Reyes. El primero de Reyes es la más larga, es capítulo 1 y 2, pero lean un poco nomás. Y vean características, y vean cómo estas fuentes van apareciendo ahí en su estilo, en cómo lo hablan, cómo representan a Dios, cómo representan la relación hombre-Dios, en fin. Lean entonces eso, las citas que aparecen ahí, léanlas. Y finalmente, dejo solamente introducido, vamos a empezar la próxima sesión con el Pentateuco. Ya vamos a entrar ya de lleno al Pentateuco y por lo tanto vamos a ver un poco, a grandes rasgos, estos 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero nos vamos a enfocar en textos clásicos
o elementos clásicos del libro del Génesis y del libro del Éxodo. Bien, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación, por los correos, por la paciencia también de estar escuchando. Seguimos en contacto, ¿ya? Y cualquier duda, ustedes saben, la clase siempre queda abierta. No se termina con las sesiones ni con los minutos dedicados a los videos, sino que estamos en contacto, seguimos profundizando a través de los correos, de las inquietudes que ustedes pueden tener, de las preguntas que me pueden hacer llegar y de los comentarios que me pueden también hacer para mejorar este instrumento. Bien, un abrazo, las dejo, cuídense mucho y nos estamos viendo virtualmente mañana miércoles 15 de abril. Que estén muy bien.